Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver la clase de hoy. La clase de hoy les voy a hacer un repaso que me parece que es muy útil de todo lo que estuvimos viendo. Así que bueno, arrancamos. Espero que estén bien. Recuerden que les va a quedar menos tiempo para entregarme el trabajo. Así que bueno, tienen esta semana, ¿sí? Para entregarme los trabajos. Igual creo que queda todavía una clase más. Así que bueno, hay tiempo. Bueno, primero, las arcillas por sí solas no son una pasta cerámica. Las arcillas son materiales muy importantes para componer una pasta cerámica, son los materiales plásticos. Las arcillas, hay arcillas que son todas son refractarias en alguna y otra medida, y hay arcillas que son más refractarias que otras. Por ejemplo, el caolín es una de las arcillas más refractarias, que su origen era provenía de la roca del feldespato, se la podía hallar en el lugar de origen, y luego estaban las otras arcillas, ya sea blancas o rosadas o rojas, que son un poco menos refractarias. Sobre todo las arcillas rosadas y rojas son menos refractarias que las blancas. Igual todas sirven muy bien para componer y formular pastas de baja temperatura. Sucedía que las arcillas rosadas tenían porcentajes de óxido de hierro, entre un 3%, y las arcillas rojas tenían mayor porcentaje de hierro, y esto hacía de que fueran menos refractarias. Las arcillas estas suelen ser secundarias, ¿sí? Estos son los materiales plásticos que componen una pasta cerámica. Recuerden que la parte plástica tiene que tener un porcentaje, tiene que estar en un porcentaje de un 70%. Las arcillas se pueden combinar entre sí, pueden usarse solas o pueden combinarse. Y bueno, también estuvimos viendo los barros. Los barros son limos arcillosos. Generalmente podemos encontrarlos a una profundidad de 60-70 centímetros aproximadamente. También los podemos encontrar en orillas de lagunas, ríos. Estos barros tienen un porcentaje de arcilla y tienen también porcentajes de antiplásticos. Y hay que hacer el análisis correspondiente de ellos para saber si funcionan en la parte de trabajarlos durante el secado, ver cómo reaccionan, si se rajan. Hay barros que son más plásticos y otros menos plásticos. A los barros se los puede mejorar, a los que son muy plásticos, agregándole un porcentaje de antiplásticos, y a los que son magros o poco plásticos, agregándoles porcentajes de arcillas. O bien podemos combinar también dos barros. Tenemos un barro plástico y otro magro, los podemos combinar y ver qué resulta y lograr un buen barro. Los barros generalmente los llevamos a menos temperatura porque son menos refractarios. Después, por otro lado, estuvimos viendo también los antiplásticos. Los antiplásticos eran un porcentaje de un 30%. Los antiplásticos lo que hacen es, que ya lo estuvimos viendo también, es mejorar la contracción, regular la contracción en el secado, el encogimiento en el horno, que no se produzcan grietas ni rajaduras. Algunos antiplásticos hacen que las pastas resistan el choque térmico. Algunos antiplásticos son más aislantes térmicos. Dentro de los antiplásticos estuvimos viendo que podemos clasificarlos en refractarios o fundentes. A los antiplásticos, bueno, como les decía, los podemos clasificar en refractarios o fundentes. Refractarios son aquellos que hacen que eleven la temperatura de madurez y de refractariedad de la pasta, y los fundentes son las que hacen que bajen. Dentro de los antiplásticos también estuvimos viendo que hay algunos antiplásticos que son dilatantes, que estos eran como que había que tener más cuidado en la inclusión en el porcentaje, porque estos podían, si se los incluía en un porcentaje mayor, podían hacer rajar las piezas. Ellos eran el cuarzo y el carbonato de calcio. A ver, lo que yo quiero que les quede claro a ustedes,
Los antiplásticos también, más allá de dividirlos en refractarios o fundentes, o el cuarzo, por ejemplo, es un antiplástico refractario, pero a la vez también es dilatante. El carbonato de calcio es un antiplástico que es fundente, pero también es dilatante. Por ejemplo, otro antiplástico refractario, la arena. La arena es un antiplástico, refractario y texturante. Así con todos. Todos cumplen varias funciones. Podemos clasificarlos dentro de esto que les estoy diciendo. Dentro de los fundentes había fundentes más lentos y fundentes más enérgicos. Habíamos visto que el feldespato para bajas temperaturas es un fundente lento porque tiene su mayor acción a una temperatura más elevada. Empieza a actuar antes, pero por eso el feldespato podría ir solo, pero no conviene. Conviene que vaya también acompañado de otro antiplástico que sea un poco más enérgico, más activo. Por ejemplo, el talco. Y siempre teniendo cuidado en los porcentajes. Los antiplásticos, como ya les digo, hay que incluirlos dentro de una pasta cerámica dentro de un porcentaje del 30%. Después estaba lo que nosotros les enseñé que se dice carga. La carga son aquellos antiplásticos que son texturantes o colorantes, que también pueden ser fundentes o refractarios. Por ejemplo, la arena, que les decía recién, no va dentro de ese 30%, es un extra, es una carga. Y también estuvimos viendo los óxidos. Los óxidos son antiplásticos colorantes y algunos eran refractarios y otros eran fundentes y que no había que sobrepasar ciertos porcentajes. Ustedes al formular pastas tienen que tener en cuenta esto, la combinación que quieran hacer dentro de estos rangos. Por supuesto, siempre que formulen una pasta pueden hacer una prueba para ver cómo funciona, si es lo que ustedes desean. Con respecto a lo que dije pruebas, el muestrario, yo les di 38 fórmulas de pastas. No son las únicas que hay. Ustedes tienen la combinación de pastas que se les ocurra. Me parece que con 38 era un muestrario más que suficiente para que ustedes aprendan a formular pastas. Luego ya dependen de ustedes lo que ustedes quieran lograr. Pueden bajar y subir porcentajes de sus componentes dentro de esos rangos. Bueno, espero no hacerles lío porque al tratar de hacerles un resumen trato de aclararles. Espero que así les quede más claro. Una cosa que me estaba olvidando cuando hablamos de las arcillas, me estaba olvidando por supuesto de la bentonita, la famosa bentonita, que era una arcilla que tenía un comportamiento atípico, que nombré a las arcillas caolina, la tíncara, las rosadas y no nombré a la bentonita. Recuerden que la bentonita tenía la particularidad de ser demasiado plástica, absorbía demasiada agua y se tornaba hasta un punto inmanejable, ¿sí? Por otro lado también se acuerdan que estuvimos viendo lo que es el punto de refractariedad de una pasta. Es el punto donde una pasta soporta cierta temperatura. Cuando ya no la soporta más, ya ahí ese sería el punto de refractariedad. Ya ahí empieza en una fase de vitrificación esa pasta, que empiezan a actuar esos fundentes, es como que se forma vidrio. Y luego está lo que es la fase de fusión, que es donde ahí sí actúan los fundentes muy enérgicamente y la pasta ya no lo resiste más. Por eso siempre medimos el punto de refractariedad de los materiales. Bueno, por otro lado también estuvimos viendo que a las pastas, una vez preparadas, ayudaba y hacía que fueran más plásticas, dejarlas humedecer, envejecer. Todo ese envejecimiento en contacto con el agua de todos los materiales las hacen más plásticas. También el amasado ayudaba a su plasticidad, a mejorar su plasticidad. Un buen amasado, más allá de quitar el aire que puede haber para que no haya aire
arcilla que uno va a trabajar, en la pasta que uno va a trabajar, ayuda a aumentar la plasticidad porque hace que se acomoden las partículas estas hexagonales que tienen las arcillas y que se deslicen y que sean más plásticas. Todo el tiempo que ustedes tengan cuando preparen pastas para dejarlas estacionar, envejecer y amasar, mejor va a ser el resultado. Por otro lado, también estuvimos viendo que a las pastas de baja temperatura, luego cuando estén secas, conviene virulanearlas para que no afloren las sales que pueden perjudicar haciendo aparecer manchones blancos. Sobre todo se nota en las arcillas que están compuestas en las pastas que están compuestas con arcilla rosada o roja o marrones. Y en las pastas blancas también están las sales que luego pueden perjudicar si uno va a esmaltar la pieza. Igual el virulaneo y todo lo que es el emprolijado de una pieza ayuda muchísimo a la terminación, ya sea de una escultura, de una pieza, de una vasija. Por otro lado también, ahora vuelvo para atrás a lo que decía antes, hablando de los antiplásticos, texturantes, que es importante que recuerden que la vermiculita y la perlita eran muy livianas y al ser muy livianas, iban en un porcentaje menor en las pastas. Generalmente un 10% para trabajo así manual, ya sea en torno. Por ahí en alguna pasta de escultura uno la puede agregar, depende de lo que uno vaya a hacer, hasta un 15% máximo. Pero no más que eso, porque se les va a tornar intrabajable la pasta con un porcentaje mayor. Bueno, y así les hice un breve resumen. Por supuesto que no hablé de todo lo que estuvimos viendo. A ver, si nos remontamos a las primeras clases, les hablé de los orígenes de las arcillas, las características de cada tipo de arcilla. Pero bueno, es como un resumen, como lo más importante, lo que yo pretendo que ustedes comprendan. Después, por otra parte, la clase pasada les estuve hablando del muestrario y que quiero que les quede claro esto. Ustedes pueden hacer el muestrario con la forma que quieran, con el diseño que quieran. La idea es que por cada muestra pese, ustedes van a preparar 100 gramos, y de esos 100 gramos van a hacer una muestra que pese aproximadamente 50 gramos, la mitad, no tan grande como 100 gramos. Les va a sobrar materiales cuando vean los materiales con los que van a trabajar, van a tener de sobra. Pero el asunto es que el muestrario tiene que ser claro. Tiene que ser claro para ustedes y tiene que ser cómodo. Y tiene que ser claro también para que lo lea cualquiera y diga, ah, ¿qué es esto? ¿Una muestra de qué? Ah, mira vos, tiene arcilla, esto, tiene... que uno entienda. Y recuerden que es muy importante que todas las muestras las dejen secar y las virulaneen bien, para que no les afloren las sales. Y recuerden también que a la mitad de esa muestra van a tener que hacer una parte así al natural y otra parte la van a bruñir. Para bruñirla, luego de estar bien virulaneada y bien limpia de polvo, van a bruñir la mitad de la muestra que ustedes decidan hacer con la forma que ustedes decidan hacer. Para bruñirla en el momento la van a humedecer y luego le van a pasar una piedrita. Puede ser también una media de nylon, con una media de mujer se pueden bruñir piezas, con cucharitas de alpaca también se puede bruñir, con bolsas de nylon. Ustedes van viendo con qué elemento la van a bruñir, pero la muestra tiene que estar mitad bruñida, mitad no. Menos las de perlita que le van a sacar la textura antes y van a ver si la pueden bruñir con cuidado porque va a ser más complicada de trabajar. Bueno, me parece que cualquier consulta que tengan, cualquier tema que no hayan entendido, ya sea de las primeras clases, de las del medio, de las últimas, háganme las preguntas. Para eso estoy, para poder aclarar los temas que no les quedaron claros o si les surgen alguna duda. Bueno, espero que estén bien, espero, no sé, que nos veamos pronto en algún momento. Se hizo muy largo y se está haciendo muy largo, así que nada, cualquier consulta me escriben al Facebook. Y bueno, recuerden que tienen que entregarme el trabajo. Por favor, no se olviden de eso, es muy importante.
y que en agosto arrancamos con la segunda parte, que ya les voy a decir cómo vamos a hacer la segunda parte de esta materia, que es construcción de horno. Ya les voy a decir cómo vamos a hacer para cursarla. Bueno, les mando un saludo muy grande y nos vemos la clase que viene.